conocidos, la única que conozco es a Pati Carrillo y a Teresita Cortés, pero bueno, ellos van a hacer la presentación exactamente de estos lineamientos que andan circulando ya incluso por internet, y ustedes han trabajado bastante. Incluso Hilda, que es nuestra representante del CAS, también nos ha platicado exactamente estos nuevos lineamientos, y pues ahora sí que con la bienvenida de todos, adelante. ¿Está encendido este? ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Buenos días. Antes que nada, pues yo les pido una gran disculpa. Estaba de comisión y prácticamente estoy bajando del avión, entonces ya saben que uno programa y el tráfico dispone. Les agradezco que estén aquí y bueno, los que estamos aquí, cada uno al participar nos iremos presentando. En mi caso, creo que me conocen algunos de ustedes porque estuve aquí comisionada hace un tiempo aquí en el instituto, entonces creo que me recuerdan. Entonces, soy Patricia Carrillo, yo soy representante del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, junto con la maestra Hilda Dávila, que está aquí en Económicas. Lo que nosotros vamos a presentarles es un poco antecedentes de lo que hemos venido trabajando junto con varios colegas que están por acá también, y que se remonta hace 4 años ya, donde se hizo una revisión de los lineamientos para la evaluación del PRIDE de los técnicos académicos. Se hizo una revisión puntual y se preparó una propuesta de lineamientos. En el 27 de abril hicimos una solicitud de entrevista al secretario general para poder entregarlos, sin embargo no obtuvimos respuesta. Y recientemente en una reunión de consejo de algunos representantes de técnicos solicitamos información a la Secretaría General y nos hicieron saber que se habían entregado un trabajo previo, una propuesta de lineamientos por parte de las autoridades. Nos dimos a la tarea de revisarlo con los colegas técnicos académicos que recibieron esa información y nos volvimos a reunir para revisarlos y preparamos una nueva propuesta. El grupo que estamos acá en particular creímos necesario reiterar la solicitud de entrevista y por eso es que volvimos a entregar los lineamientos que habíamos preparado. Y eso es de lo que les queremos informar. Y preparamos esta presentación que a partir de diversas reuniones que tuvimos en los últimos 2 años prácticamente, nos hemos reunido y a través de esas reuniones preparamos la propuesta de la cual les hacemos saber. Y en una de esas reuniones acordamos que los lineamientos, la propuesta de lineamientos deberían de atender a algunos ejes temáticos, algunos ejes de acción que creemos relevantes. En eso versa la presentación, independientemente de lo que es en sí mismo el documento, que es una propuesta de lineamientos y que bueno, ahora ya no es una propuesta, ya son en realidad observaciones a los lineamientos, a la propuesta de lineamientos que hizo la autoridad. Entonces, bueno, aquí yo empiezo y poco a poco nuestros colegas se van a ir incorporando y cada uno de ellos se irán presentando. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos, esta es la fundamentación a las observaciones que modificarían el documento que entregó la Secretaría General de la UNAM a algunos representantes de técnicos académicos en una reunión que llevaron a cabo el 19 de junio del 2018. El documento se tituló Lineamientos y Requisitos Generales de Evaluación para los técnicos académicos de la UNAM. Sí, perdón. El contenido, entonces, creemos nosotros que como fundamento, pues es básico la numeralia. Creemos que el número de técnicos académicos que laboramos en esta universidad, pues es un dato significativo y que requiere entonces la atención de las autoridades. Por otra parte, pues algunos antecedentes de lo que se ha realizado. Y entramos ya a las observaciones que modifican el documento. Nosotros creemos, a partir de estas reuniones, bueno, no nosotros en particular, sino quienes se fueron reuniendo, no siempre fuimos
los mismos, algunas ocasiones participaban otros, y a través de esas reuniones pues se iban haciendo aportaciones, observaciones, experiencias, casos particulares, etcétera, y a partir de todo eso se integraron 3 ejes de fundamentación básicos. El primero pues tiene que ver con el reconocimiento de las actividades sustantivas que realizamos los técnicos académicos en su multiplicidad y diversidad también. Tiene que ver también con la necesidad de que se propicie la promoción de los técnicos académicos, pese a que algunos no optan por estudiar una maestría, un doctorado. Sin embargo, la calidad y la especialización de las actividades que realizan, en analogía con los colegas investigadores, creemos que es importante entonces recalcar la necesidad de que haya equivalencias también para efecto de que los técnicos académicos también tengamos la oportunidad de promocionarnos y de acceder incluso a niveles más altos del PRIDE. El último eje, el tercero, tiene que ver con incrementar la equidad en la representación de los técnicos académicos, dado que en la actualidad, pese a que en la legislación universitaria no se puntualiza que los técnicos académicos no podemos formar parte de comisiones evaluadoras, dictaminadoras, etcétera, digamos que por tradición se asume que los técnicos académicos no podemos hacerlo, lo cual creemos que es una falta de equidad a la hora de la evaluación, dado que no estamos siendo evaluados por pares. Y finalmente, pues en sí misma la propia evaluación. Entonces, en este sentido, esto es de lo que vamos a tratar, y a partir de estos elementos es que nosotros fuimos dando ese perfil y elaborando esa propuesta de lineamientos. Sobre la numeralia, aquí mi colega Pedro va a abundar en ello. Sí, gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días, Pedro Mercado, soy representante de ante el Consejo Técnico de la Investigación Científica. En el caso de la numeralia es importante señalar que a nivel global somos el 35% del personal de carrera dentro de la universidad, siendo los investigadores el 21% y el 44% corresponde a lo que vendrían siendo profesores de carrera. Sin embargo, los porcentajes van a estar variando dependiendo del subsistema o de las unidades de la que se trate. Por ejemplo, en el caso de la coordinación de humanidades, se ve que son 593 técnicos respecto a 903 investigadores y 19 profesores de carrera. Eso estaría representando un 40% de técnicos académicos del total del personal académico en el subsistema de humanidades. Mientras que en el caso del subsistema de la investigación científica, estamos representando el 44% del personal académico. En las facultades y escuelas es el 34%, en las unidades multidisciplinarias es el 21%, en la Escuela Nacional Preparatoria el 23%, y uno de los porcentajes más bajos sería en el caso del Colegio de Ciencias y Humanidades, que llega al 11.2%. En los centros y direcciones de extensión universitaria es el 30%, y en los centros y direcciones de las secretarías es donde se ve que el porcentaje es mayor, con un 78%. No obstante, el porcentaje que en la mayoría, si sacamos un promedio, podríamos decir que estamos 1 a 1, hablando de manera general. La representación que tenemos los técnicos académicos en los cuerpos colegiados realmente es muy marginal. De hecho, yo podría señalar que en el caso, por ejemplo, de la coordinación de la investigación científica, que es donde tengo los datos en la mano, estamos representando el 6.6% en el subsistema, y que además no se nos permite, por ejemplo, pertenecer a comisiones tan importantes como vendrían siendo la Comisión Permanente de la Evaluación de los Técnicos Académicos, ni en la Comisión de Asuntos Académicos lo que se conoce como la AAA de Asuntos Académico-Administrativos, que es donde se ve lo de el nuevo ingreso, las promociones, las definitividades. Entonces, no obstante que, insisto,
que representamos un porcentaje muy elevado del personal académico de carrera dentro de la universidad. Nuestra pertenencia a estos cuerpos colegiados es marginal y yo creo que ahí es donde tendríamos que estar incidiendo. Vamos, que somos académicos preparados, con licenciatura, en algunas ocasiones efectivamente hay personal académico que tiene estudios, podríamos decir, posiblemente por arriba del bachillerato, pero actualmente un gran número de personal académico, de técnicos académicos que están ingresando, sobre todo, y me refiero nuevamente en el caso de la coordinación de la investigación científica, son compañeros que tienen doctorado y en algunas ocasiones postdoctorados y que están entrando como técnicos académicos asociados C. Entonces yo creo que en ese sentido se tendría que reevaluar en un momento dado cuál sería la incidencia que tiene el técnico académico en el subsistema, ¿sí? Por mi parte sería los comentarios. Bueno, ahora le paso el micrófono a Tere, que va a hablar el siguiente punto. La mayoría ya me conocen porque yo soy representante de los técnicos académicos en el Consejo Técnico de Humanidades. Sería el órgano equivalente al del doctor Pedro, en el de la investigación científica, pero antes que nada, primero les pido una disculpa por el retraso personal y tecnológico. Sí estamos en transmisión remota, ¿verdad? Sí, muy bien, ya nos están diciendo ya quienes están conectados. Les agradezco mucho la presencia a los que acudieron aquí. Complementando lo que decía el doctor Pedro, algo que es muy importante, a pesar de nuestra insistencia en los órganos colegiados, efectivamente dentro de los órganos colegiados hay comisiones, pero es muy importante señalar que en los órganos en que ya logramos estar los técnicos académicos no nos permiten participar en las comisiones, ¿sí? O sea, nos siguen, y a pesar de que ya lo hemos solicitado por escrito, verbalmente en los plenos, hemos tratado de crear conciencia en los investigadores, eso no ocurre todavía. Algo importante de la información que les estamos presentando ahorita es que los lineamientos PRIDE que aparecen o que aparecieron desde el 2014 y que los consejeros universitarios que estábamos en ese tiempo, pues como vimos que no eran adecuados por las razones que les dijo ahorita aquí la doctora Carrillo, los lineamientos siempre van a abarcar a toda la universidad, a todos los técnicos académicos de toda la universidad. Por eso es muy importante la información y que ustedes nos hagan favor de difundir esta información. Ahorita por eso preguntaba por la transmisión remota. ¿Por qué? Porque los lineamientos que publicaron o que publiquen, o como ahora dicen, pues lo siguen evaluando por los lineamientos del 96, abarcan a toda la universidad. Recientemente una compañera técnica académica del centro donde estoy, por esas variaciones de contratos que dijo el doctor Pedro, me preguntó, ¿y en las facultades y escuelas también hay técnicos académicos? O sea, ese desconocimiento dentro de nosotros. La propuesta de lineamientos sobre las que les estamos informando, participaron la mayoría en diferentes reuniones de consejeros técnicos académicos de muy diversos órganos colegiados. También vinieron gente de Consejo Académico del Bachillerato, ¿sí? Donde ya les anunciaron en ese consejo técnico que iban a participar y que ahorita ya ven por la situación de la universidad hay una efervescencia especial. Y de las FES también, de Cuautitlán, de Acatlán, porque ya saben que las FES tienen técnicos académicos en los consejos técnicos de las FES y de facultades y escuelas. Y en los órganos colegiados donde está la doctora Carrillo, por ejemplo, donde está el maestro Ramírez Bárcenas, que él está, bueno, ahorita se va a presentar, pero es en el Consejo Académico de Área de las Ciencias Químicas, Biológicas y de la Salud. Es allí donde se van a discutir esos reglamentos, ¿sí? Esos reglamentos, esos lineamientos para publicarse posteriormente. Entonces, es muy importante que estemos informados.
Gracias. Pues bueno, vamos a continuar entonces con la presentación de manera puntual. Aquí como antecedentes les plantearía que en estas diversas reuniones se expresaron varios de nuestros colegas incluso como casos emblemáticos de lo que está sucediendo con los técnicos académicos. Nosotros vimos que hay varios hechos y situaciones, incluso como les decía, casos particulares emblemáticos en los cuales no se trata al técnico académico con equidad en cuanto a la evaluación, a la promoción y al acceso de niveles altos de PRIDE, de tal manera que al hacer ese recuento, nosotros, y repito, no digo nosotros el grupo que estamos aquí, sino nosotros los que hemos participado a lo largo de estos años en estas reuniones y sobre todo de manera intensa digamos que en el último año, que incluso aquí quiero hacer un paréntesis porque hemos tratado de que todas las convocatorias a estas reuniones fuesen abiertas en la medida de la posibilidad que tenemos de convocatoria, dado que no tenemos los correos de todos los técnicos académicos, pero de todos aquellos que pudimos nosotros elaborar el directorio con el cual estuvimos convocando, y también a través de esta comunicación abierta, también estuvimos haciendo saber y dando a conocer el avance paulatino que tuvo la preparación de este documento, de tal manera que ustedes fácilmente pueden acceder a los trabajos preparatorios y a las minutas de las reuniones que hubo a través de las cuales fuimos preparando esto. Como resultado de esa trayectoria de reuniones y participaciones, entonces lo que nosotros hacemos aquí a manera de antecedentes es simplemente como tratar de sintetizar toda esta información recabada. Ahí vimos entonces que hay una serie de desequilibrios entre los principios de objetividad e imparcialidad y de representatividad, como ya mencionaban los colegas, en cuanto a la participación y evaluación que se le da al técnico académico. En ese sentido, con el objetivo de sentar las bases de un mayor equilibrio y de propiciar la participación de los técnicos académicos, tanto en diversos espacios, así como en las mesas de trabajo, planteamos que habría que hacer una serie de acciones transformadoras a partir de los 3 ejes que estaríamos planteando acá. Si bien con esta reunión y lo que ya tenemos realizado y entregado, que es las observaciones a los lineamientos, con eso no se resuelve todas las situaciones pendientes. Creemos que sí sienta las bases para una participación mayor de los técnicos académicos y que sería también como una actividad más que vislumbre la participación y mayor equidad y también la transformación incluso de algunos recursos de la legislación universitaria que creemos deben ser cambiados y transformados. Entonces, esto lo tomaremos como un inicio de toda esa actividad que es necesario que realicemos los técnicos académicos. En esta perspectiva, pues planteamos los 3 ejes de acción. Aquí hablar también un poco acerca de esta noción de apoyo que realizan los técnicos académicos y que eso se ha dado en lo cotidiano y en los hechos. Sin embargo, en ninguna parte en la legislación universitaria se habla del técnico académico como un personal de apoyo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 6º, capítulo 2 del Estatuto del Personal Académico, donde nos define como aquellos especialistas que coadyuvan en aspectos relacionados con la investigación y en la docencia universitaria. Y bueno, nos dice aquí que para ser técnico académico se requiere poseer diploma o grado en la especialidad o una demostrada capacidad en la misma. Por ello es que entonces no encontramos la aplicabilidad de términos como apoyo o tareas cuando se define o se describe las actividades que se esperan que desarrolle el técnico académico. Y por otro lado, también podemos observar cómo a partir de la propia legislación universitaria
se establece claramente el nivel de preparación académica y también se reconoce la especialidad y las actividades que desarrolla el técnico académico. Sin embargo, cuando se nos evalúa y cuando solicitamos promoción, si no accedemos a otros grados, entonces estaríamos limitados. Con lo cual, entonces, es una inconsistencia entre lo que dice el Estatuto del Personal Académico y lo que en los hechos se nos requiere para poder promocionarnos. Para fomentar el reconocimiento de las actividades sustantivas, nosotros planteamos que habría que reconocérsenos aquellas actividades que realizamos tanto para la divulgación como para la docencia y la investigación de manera colaborativa o en muchas ocasiones siendo titulares o coordinadores. Estos serían los casos cuando participamos incluso como autores de algunas publicaciones, cuando colaboramos o cuando somos coautores de ellas. También cuando participamos o cuando somos responsables en la coordinación de redes, de convenios, de proyectos académicos de PAPIT y CONACYT, entre otros. También creemos que es pertinente que haya un reconocimiento de las diversas actividades docentes, dado que el reglamento de actividades docentes es muy claro. Cuando hay una amplia diversidad de actividades docentes y no solamente las actividades de docencia frente al grupo, como en los hechos se está acotando en la actualidad. Los técnicos académicos hacemos una gran diversidad de actividades docentes que incluso están perfectamente expresadas en estos lineamientos de docencia. Y las actividades especializadas en áreas o departamentos que se realizan de manera cotidiana. También creemos que es necesario propiciar e incrementar la promoción de los técnicos académicos a partir del reconocimiento de equivalencias de los grados académicos, es decir, a partir del reconocimiento de las especialidades en sus áreas o en los departamentos que desarrollan. Así como garantizar, por supuesto, que eso es lo fundamental, garantizar la equidad en la representación de los técnicos académicos en las comisiones debido a la diversidad y grado de especialización en las actividades y perfiles que actualmente nos caracterizan. Es decir, lo óptimo o a lo que aspiramos es que haya una representación en estas comisiones de tal forma que se nos evalúe por pares, es decir, por personal técnico académico que esté en ese momento desarrollando actividades similares a las que se nos están evaluando. Estos son entonces los ejes de acción que creemos que es en donde habría que incidir. Y pues para caracterización de la figura, vemos nosotros a partir de todas estas participaciones y aportaciones que el trabajo académico de manera sintética se puede ubicar en 4 grandes áreas: actividades docentes acordes con el marco institucional de docencia, las actividades inherentes al proceso de investigación o al desarrollo tecnológico, el desarrollo de infraestructura académica y las actividades de divulgación, extensión y difusión. Creemos que en estos 4 ejes, o al menos a partir de lo expresado por todos los colegas que participaron en esta serie de reuniones, vemos que en estas 4 grandes áreas es donde se ubica a todos los técnicos académicos de la universidad. Los parámetros de evaluación de la productividad que planteamos y que están expresados en esta propuesta de lineamientos están determinados por 7 rubros, que son la experiencia profesional, donde se incorporan y se deberían reconocer los conocimientos, metodologías y las competencias que tienen los técnicos académicos en el campo disciplinario profesional. Un segundo elemento, un segundo parámetro de evaluación es la formación académica o profesional, superación y actualización, es decir, no solamente debería considerarse a los grados académicos, sino también creemos que debe haber un reconocimiento por aquellos
actividades de actualización que permiten una especialización mayor en el área y en las actividades que han sido asignadas. También creemos que un factor determinante de evaluación es la docencia. Por lo que les decía, hay infinidad de actividades docentes que estamos realizando. Incluso los colegas que se encuentran ubicados en servicios en los que se da asesoría con mucha frecuencia, se dan cursos, talleres, se participa en seminarios. Entonces, toda esa actividad, de acuerdo al marco institucional de docencia, todo eso es docencia. También estaríamos hablando de los parámetros de evaluación para quienes participan en actividades de extensión y difusión, para quienes participan en publicaciones, incluso colegas que están siendo autores. Y también creemos que es relevante pugnar porque haya un reconocimiento explícito e incluso agradecimientos, de tal manera que esto también forme parte de los factores que pudieran ser reconocidos a través de una evaluación. La participación institucional creo que es relevante, si bien muchos de nosotros no estamos participando en algunos proyectos institucionales o interinstitucionales, sí hay muchos de los técnicos académicos que juegan un papel sustantivo, un rol fundamental para que se puedan establecer convenios, para que se puedan brindar asesoría a otras instituciones, o se pueda participar en proyectos de investigación entre diversas universidades, etcétera. No solamente en el terreno de la investigación o la docencia, sino también en el terreno de los servicios que prestan algunos colegas dentro de sus departamentos o áreas, y son sustantivos y fundamentales cuando se da asesoría a otras áreas, a otras dependencias o incluso a otras instituciones. Entonces, creemos que este tipo de actividades también deben ser un parámetro de evaluación. Y finalmente, las distinciones, sin limitar exclusivamente a aquellas distinciones institucionales. Algunos técnicos académicos también han tenido algunas distinciones fuera de las que institucionalmente asigna la universidad y que creemos que son reconocimientos a la participación y a las actividades que desarrollan dentro de sus actividades universitarias, y que esas distinciones no están siendo consideradas para efecto de la evaluación del técnico académico. Entonces, estos son los 7 grandes rubros que conformarían los parámetros de evaluación que están planteados en estos lineamientos, en esta propuesta de lineamientos, y que se van desagregando ya en el documento en extenso. Si bien la evaluación de los técnicos académicos se centra en su desempeño, también creemos que la formación académica y la trayectoria global deben ser referencias fundamentales para que se haga la evaluación. Esto es porque este tipo de actividades permiten examinar el nivel de madurez académica, de liderazgo o del impacto que tiene el técnico académico en la actividad y en las actividades y funciones sustantivas de la dependencia en la que se encuentra. Para efectos de equivalencia, nosotros planteamos también que debe ser considerado incluso la exención del grado. Esto es porque en algunos consejos académicos, como es mi caso, es muy frecuente que muchos investigadores o profesores de carrera soliciten la exención de grado para poder acceder a niveles C o D del PRIDE. Entonces, es un alto porcentaje de investigadores y profesores que tienen, por lineamientos del propio Consejo Académico de Área, tienen la facilidad o el acceso de poder solicitar la exención de grado para poder acceder a estos niveles, lo cual no tenemos en el caso de los técnicos académicos. Con esto, entonces, planteamos que el programa de primas al desempeño debe reconocer la trayectoria profesional, la formación, la superación y la actualización académica que permite a los técnicos académicos desempeñarse con mayor efectividad. La evaluación, entonces, planteamos que incluso en este documento que hemos entregado, planteamos la necesaria evaluación a través de pares, dado que, como les decía, en ninguna parte del Estatuto del Personal Académico establece puntualmente
que los técnicos académicos no puedan participar, así como tampoco establece puntualmente que deben ser investigadores o profesores. Entonces, esto lo podemos ver en los artículos 83 y 84 del EPA, donde plantea que las comisiones dictaminadoras de cada entidad académica se integran por 6 miembros, designados de preferencia entre profesores e investigadores definitivos. Si bien aquí dice de preferencia, no dice que no pueden ser los técnicos académicos. Sin embargo, en los lineamientos de algunos comités académicos de área, y lo puedo decir en mi caso, han eliminado la palabra de preferencia. Entonces, ahí se entiende que deben ser 6 miembros entre profesores e investigadores. Esto es una falta de equidad y una incongruencia, porque para otros efectos sí se pone de preferencia. Es el caso en el que en mi consejo académico de área, por ejemplo, en los lineamientos dice que pueden ser parte de las comisiones profesores e investigadores de preferencia de la universidad. Sin embargo, cuando llega o proponen a un investigador o profesor para ser parte de una comisión dictaminadora o de una comisión especial, si viene de otra universidad porque es profesor investigador o algún otro cargo similar, entonces sí asumen que de preferencia pues no tiene valor y pueden entonces designarlo como evaluador o dictaminador, pese a que no es un académico de esta universidad. Entonces, en hechos como esto vemos la inequidad y una falta de consistencia y congruencia con el Estatuto del Personal Académico y una clara distinción y diferenciación con el técnico académico. Entonces, el proceso de evaluación de los técnicos académicos, por otra parte, también planteamos en nuestra propuesta de lineamientos que debe estar a cargo de las comisiones que para el efecto se constituyen en las distintas entidades y dependencias. Esto lo planteamos porque también a través de las diversas reuniones, muchos de los colegas nos plantearon que muchos no pudieron acceder a niveles, por ejemplo, a nivel del PRIDE, porque si bien la comisión los evaluaba y los proponía para PRIDE, no contaban con una carta de la persona responsable del departamento o área en el que se encuentran adscritos, lo cual habla entonces también de una situación vulnerable en la que nos ponen, porque entonces estamos dependiendo de la opinión, que puede ser subjetiva, del jefe o el coordinador del proyecto con el cual estás laborando en ese momento. Y creemos que no puede ser que estemos sujetos a la opinión y a la valoración de un tercero cuando los lineamientos establecen claramente que la evaluación se acota a una comisión que para tal efecto ha sido conformada, de tal manera que nosotros, a diferencia de los profesores y los investigadores, estamos siendo adicionalmente evaluados por otra persona que además no forma parte de un cuerpo colegiado y que no tiene ninguna designación formal e institucional para emitir ese juicio y para emitir una evaluación, lo cual habla de una opacidad y de una subjetividad de la cual pues la universidad, dentro de sus lineamientos y sus objetivos, no es válida, no es legítima, pues. Y tampoco es legal, porque el EPA es nuestro máximo marco rector en cuanto a cuestiones legales e institucionales en nuestra institución. En este sentido, nosotros planteamos para efecto de los lineamientos estos conceptos, donde le voy a pedir a mis colegas si me ayudan, por favor. Tal vez. Nuevamente, buenos días. José Antonio Ramírez Bárcenas, soy representante de técnicos académicos en el Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud. Ya nos decía
la doctora Patricia Carrillo que nosotros trabajamos en hacer esas observaciones, aunque en algunas de las convocatorias ya se nos establecían este tipo de conceptos, digamos. Los conceptos que van desde suficiente hasta excepcional y que se refiere principalmente a las actividades y al desarrollo de los diferentes proyectos docentes o de servicio que pudieran tener los técnicos académicos. De tal manera que en el concepto suficiente estamos considerando que pueda ser un cumplimiento básico y sin omisiones de todas las obligaciones que le están señalando el Estatuto del Personal Académico, todo esto basado dentro de la normatividad legislativa. Como satisfactorio, por supuesto que tenemos dentro de la universidad compañeros o colegas que desarrollan actividades muy parecidas y entonces consideramos que es sumamente importante tener un comparativo acerca de el desempeño académico como un promedio de quienes ocupan una categoría o un nivel similar dentro del mismo campo. Como sobresaliente, nos queremos referir principalmente al desempeño académico de estos colegas, que es superior a este promedio del cual ya se había hecho sujeto en el rubro anterior y que, por supuesto, ocupan una categoría y un nivel similares dentro del mismo campo disciplinario. Esto hablaría un poco acerca de una evaluación horizontal, posiblemente, pudiéramos llamarle así, dentro de las actividades. El rubro excepcional se refiere, por supuesto, al máximo desempeño del académico y esto pues está marcado muchas veces en las convocatorias con que la actividad excepcional tenga que ser algo relevante dentro de la institución, ¿no? Bueno, y por supuesto estos conceptos tendrían que estar incluidos en cualquiera de los diferentes niveles en los cuales necesitamos ser evaluados los técnicos académicos, como todo el personal académico de la universidad. De tal manera que dentro de los niveles A, B y C se debe de considerar tres principales características, que es la formación y trayectoria del técnico académico, su desempeño y productividad en las actividades académicas y la colaboración en programas institucionales. Por ahí hay, por supuesto, y nos ponen siempre aparte, el nivel D, ¿no? Y el nivel D precisamente nos habla de esta trayectoria excepcional, además de cumplir con los requisitos del nivel C. Todavía creemos que la excepcionalidad tiende a ser un poco subjetiva y yo creo que dependerá de los programas en los cuales esté inmerso este colega. Creo que sería todo, pero hay varios aspectos que quisiera abundar así rápidamente. Ya nos hablaba la doctora Carrillo acerca de que por ejemplo, aspectos como el de apoyo, ¿verdad? El término apoyo, que en ningún lado de la legislación lo podemos encontrar, pero sí está, o lo marcan, ¿verdad?, en algunos de los criterios de evaluación de algunos subsistemas, sobre todo el de la investigación científica. Pero recordemos que eso no es legislación, ¿no? O sea, es una normatividad, digamos, interna, ¿sí?, dentro de estos subsistemas. Entonces, no es posible que este tipo de terminología pueda ser usado en una convocatoria que está basado en el Estatuto del Personal Académico. Quiero justificar, por supuesto, esta información. La información que les estamos brindando es precisamente para que estén conscientes de que todavía en términos de lineamientos acerca de nuestra figura,
pues tenemos que seguir trabajando y sobre todo estirando y aflojando, ¿verdad? Bueno, nunca aflojando, siempre estirando, ¿verdad? Cuando nos entrevistemos con las autoridades, esperemos que algún día quieran hacerlo, pero creo que nos tienen un poco de miedo, ¿verdad? Quiero decirlo de esa manera, en el sentido de que no es posible, no sé, publicar unos lineamientos de evaluación tan importantes para una figura dentro de nuestra universidad sin haber realmente discutido todos los términos. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo en trabajar con ellos en mesas de discusión para poder establecer los mejores términos de estos lineamientos. Entonces, pero queremos que ustedes estén conscientes de que nosotros seguimos trabajando en eso. La doctora Carrillo quiere abundar. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo de que dice Toño, nada más haría dos precisiones. Número uno, no creo que nos tengan miedo, sino simplemente que hay que ir con calma. Y por otro lado, tampoco, al menos de mi parte, y creo que muchos, y incluso creo que Toño también, no estamos pensando en mesas de discusión. La discusión es lo que menos estamos esperando, sino justamente hemos trabajado desde 2014 y hemos tratado de colaborar con otros colegas para poder integrar estos lineamientos en aras justo del diálogo, de un reconocimiento del técnico académico, y lo que buscaríamos y esperamos que se pudieran dar son mesas de diálogo y mesas sobre todo de acuerdos y de reconocimiento para los técnicos académicos. Paso la palabra a Pedro y después sí les paso la palabra a quienes están con nosotros para que también puedan participar. Sí, yo quiero remarcar en este sentido de que es importante el que nosotros estamos solicitando que para elaborar estos criterios de evaluación para los técnicos académicos, para lo del PRIDE, es necesaria la participación de en la elaboración de estos lineamientos. Y yo lo más rescatable, desde mi punto de vista, sería cuando se haga la convocatoria, es ese cambio de la caracterización de la figura de técnico académico, que pasó un poquito de largo, pero es una diferencia en cuanto a lo que leyó en un principio la doctora Carrillo, a lo que se está planteando en este caso, que sería que los técnicos académicos realizan actividades académicas especializadas inherentes a su campo profesional, colaboran y participan en el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y extensión en el marco de los planes y necesidades institucionales. Desde su campo y área de competencia planean, organizan y generan productos o servicios para el desarrollo de las funciones sustantivas de la UNAM. Digo, esta caracterización de la figura del técnico académico nada tiene que ver con la caracterización subordinada que estaba planteando en las convocatorias anteriores. Y por otro lado, yo creo que una cosa también muy importante es el que se está solicitando que las comisiones evaluadoras para lo del PRIDE haya pares. En la mayoría de las comisiones evaluadoras no hay incluidos los técnicos académicos, entonces nosotros estábamos solicitando que en la convocatoria justamente que salga para la evaluación del PRIDE se incluya la figura del técnico académico para estas comisiones. Desde mi punto de vista, son las tres cuestiones importantísimas que podrían salir de estas observaciones a los lineamientos que están presentando las autoridades, ¿sí? No, ya quiso. Antes de que la doctora Isabel, consejera universitaria de la Facultad de Medicina, les pase el micrófono, quiero adelantarme a unas preguntas que creo que van a hacer. Aunque estamos en toda esta propuesta para modificar los lineamientos PRIDE, les repito, consejeros en muy diversos órganos colegiados de la universidad. Ahora que ustedes son nuestros anfitriones, el maestro Alamillo, la maestra Hilda Caballero, aquí en el Instituto de Económicas, quiero ahí sí referirme un poquito a este subsistema porque
está teniendo nuestro sistema en vista de la apertura al diálogo y a lo que ha tenido el coordinador de humanidades, está teniendo unos, pues sí, como cambios. Los que sean de humanidades de aquí, aunque también hay del CETIC, recibieron una convocatoria de Humanindex, debe ser. Entonces, yo creo que me van a preguntar, o nos van a preguntar, me voy adelantando un poquito, y también recordarles, como ya les dijo el doctor Ramírez Bárcenas, la doctora Carrillo, que en el nivel en que estamos ahorita es en que hemos recibido noticias que se van a discutir nuestra propuesta, o sea, de los consejeros técnicos académicos, pero en el nivel de los consejos académicos de área, ¿sí? Es donde ahí tenemos ya a nuestros representantes, ¿sí? Que también hay técnicos académicos de facultades y escuelas, no lo olvidemos. Y también que recuerden que recientemente, por eso también enseguida la doctora Carrillo y la doctora Caballero tuvieron un diálogo con el coordinador de CACS, ¿sí? Porque salieron lineamientos para las comisiones evaluadoras del CACS, ¿sí? De sociales y de CAIA. Y ahí se veía exactamente el ejemplo que enseguida notó la doctora Caballero de que le quitaron el preferentemente, ¿no? O sea, era el momento en que deberían haber salido ya la posibilidad de que los técnicos académicos entráramos a las dictaminadoras. Y vio la doctora Carrillo, se lo quitaron el preferente. Y por eso les quiero decir, lo que necesitamos es un diálogo, pero a nuestras representantes ni les avisaron. O sea, se publicaron estas convocatorias para las dictaminadoras de CACS y CAIA y ni les avisaron a nuestras representantes. Entonces, nosotros los consejeros estamos tratando de pues que nos avisen, que dialoguen con nosotros, pero las autoridades como que todavía no se acostumbran a que ya estamos ahí técnicos académicos, pero como no estamos en las comisiones especiales. Bueno, y les adelanto una cosa de ese Humanindex. El Humanindex, les digo yo de la apertura porque mencionaba la doctora Carrillo que se mencionen y se diga el currículum de muchos técnicos académicos como autores, ¿sí? De su área, etcétera, etcétera. Pero viene ahí, es una confusión, más en general yo quiero que les platique de esta convocatoria el maestro Luis Torres, que está aquí y que él es representante conmigo en el Consejo Técnico de Humanidades, pero sí les recomiendo de una vez, antes de que me pregunten, en esa convocatoria dice, mencione las actividades que usted hace de apoyo a la investigación. Órale, ¿no? O sea, si estamos, nada más les recomiendo, les pido, también para que el Consejo Técnico de Humanidades no tenga confusión, ese rubro, esa viñeta de apoyo a la investigación, solo la contesten, y sí le digo a la transmisión remota, sí, de toda la universidad, solamente contesten que hacen apoyo a la investigación los que están en un departamento, así llamado, apoyo a la investigación. ¿Por qué? Porque son sus labores cotidianas, pero que en el Consejo Técnico de Humanidades ya no les hemos propuesto, los técnicos académicos, que se llamen actividades de investigación. ¿Por qué? Porque son actividades que antes hacía esa figura académica en que metieron a estos compañeros, que era el ayudante de investigador, ¿sí? Entonces, esa viñeta de apoyo no la contesten, a menos que esté en un departamento así nominado, así en el organigrama. Todas las demás, Humanindex, contesten. Autoría, docencia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y si alguien está en ese departamento de apoyo a la investigación, a ver cómo contesta, pues es mi actividad cotidiana y no es apoyo, son actividades de investigación. Sí, entonces, doctora Isabel. A ver, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta del público? De manera remota también. Si quiere también presentarse para que la conozcamos. Gracias. Gracias. Mi nombre es Lorena Cárdenas Guzmán, vengo de la DGTIC y tengo dos preguntas. Una es, estas propuestas de observaciones, ¿ustedes están esperando que antes de diciembre haya una reunión para saber los avances o simplemente ya sabremos que en diciembre la convocatoria va a salir tal cual ustedes la están, bueno, más bien sin estos cambios, ¿no? Y saber, lo dijeron al principio,
Esto se va a seguir trabajando, pero es simplemente saber los tiempos o qué esperaríamos como técnicos académicos. Esa es una. Y la segunda, como de GETIC, nosotros, bueno, y lo mencionaron por ahí, el porcentaje de técnicos académicos en las áreas de servicio es muy alto, 78%. En el caso de DGTIC, nosotros tenemos representantes en la Facultad de Ingeniería, como con los que nos evalúan y demás. ¿Hay algunas iniciativas para promover que los técnicos académicos podamos ser encargados de proyectos PAPIT, PAPIME y cosas por el estilo? ¿Quieren que hagan varias preguntas y luego se contesta? Sí, varias preguntas. A ver. Yo solamente una cosa de que son más de 20 años lo que estamos volviendo a responder en cuanto a la convocatoria del PRIDE. Yo creo que realmente es un argumento para las autoridades fundamental. 20 años que estamos siendo evaluados igual y que siempre nos tenemos que remitir a eso. Es de pena ajena, no ajena, propia, ¿no? Entonces yo creo que es un argumento que siempre se debe de utilizar porque atrás tiene todo lo que hemos dicho de desequilibrio, falta de compromiso, todo. Entonces yo creo que es un argumento que ustedes no dicen y creo que, bueno, no lo dijeron ahorita, me imagino que lo utilizan, pero que yo creo que hay que hacer conciencia hasta en los propios técnicos. Y otra cosa es que los informes, el cambio de formato de informes por parte de, por lo menos la Coordinación de Humanidades, es fundamental. Ahorita ya la evaluación, por ejemplo, creo que ya superó lo de la carta esta. No sé si en el PRIDE no se ha superado por lo que dijo Pati Carrillo, pero ya en los informes se superó en la evaluación. Cuando uno entra a evaluar, cuando son consejeros técnicos internos, ya no se pide, ya no se puede pedir. Pero entonces hay que hacerlo con lo del PRIDE también, como una extensión de este mismo asunto, ¿no? Bueno, creo que es todo. Sí. Gracias. Yo quería aquí apuntar, bueno, en consonancia con lo que nos mencionaba la doctora Teresa respecto al dónde vamos a llenar, pues si hacemos apoyo, si no hacemos apoyo, qué significa apoyo. Pues también estamos acostumbrados a que en nuestras dependencias se nos ha dicho que no podemos ser titulares de proyectos. La convocatoria de PAPIME indica que PAPIME es para técnicos titulares y profesores e investigadores. Aquí en el instituto, bueno, yo en este momento soy titular de un PAPIME, me dijeron, pues bueno, que en este instituto es muy raro recibir proyectos PAPIME, creo, en varios años soy el único que ha tenido uno, y claro, porque es más atractivo hacer un proyecto de investigación e innovación tecnológica que uno de mejoramiento de enseñanza, pero siendo lo único que podemos hacer, pues podemos hacerlo y no tenemos que pedir permiso, básicamente solo la firma del director, pero... ¿Alguna pregunta más o contestan? Si quieren contesten. Bueno, vamos contestando entonces. Acerca de la primera pregunta, y es que es referente a lo de la publicación de la convocatoria. El día de ayer tuvimos una reunión en el CAPQUIS y yo hice la pregunta obligada acerca de qué había pasado con las observaciones que se habían hecho y cuándo nos iban a dar respuesta acerca de eso. Y bueno, lo que nos dijeron es que por lo pronto la convocatoria no va a salir. O sea, textualmente nos dijeron que la palabra apoyo es lo que está deteniendo la convocatoria, porque es por legislación. Ahí ya no quise ahondar, sin embargo le mandé un mensaje a la coordinadora diciéndole que había que revisar eso porque en legislación no existe ese término. Entonces, no era ahí momento de ponernos a discutir acerca de si sí o si no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente que nos entrevistemos con las autoridades y les fundamentemos, como tenemos fundamentado todo este documento que
si ustedes gustan lo pueden conocer. Hay fundamentaciones acerca de todo. Entonces, por lo pronto, nos dijeron que al menos tenemos 6 meses para poder ver este documento, seguirlo revisando. Por supuesto, esto lo voy a relacionar con la solicitud que hemos hecho y no seguimos, por supuesto, refiriéndonos a que no es un trabajo de estos últimos meses, ese es un trabajo de años, ¿no? Y en la reunión pasada comentaba yo acerca de los diferentes foros en los cuales los técnicos académicos han participado, ¿verdad? Como fue la SECU, que es la Comisión Evaluadora del, ¿no? Acerca del Congreso Universitario, el claustro académico para la reforma del Estatuto del Personal Académico. O sea, son años en los cuales se ha revisado esta problemática del técnico académico y, por supuesto, en nuestros consejos yo he hablado que llevamos por lo menos 4 años solicitando que se revisen esos lineamientos formalmente. Y, pues nada, hasta ahora no ha podido ser posible una entrevista para poder establecer una discusión, ¿no? O, bueno, no discusión, creo que es acuerdos, ¿no? Un diálogo. Entonces, bueno, acerca de lo de GETIC, nosotros estamos de acuerdo en que los técnicos académicos tienen la capacidad, o tenemos la capacidad para ser titulares de proyectos. Es muy difícil, de verdad, hacer entender eso a las autoridades, sobre todo los directores. Voy a poner un ejemplo. En la Facultad de Medicina, en el Consejo Técnico, en una minuta me encontré que decían que los técnicos académicos sí podrían ser titulares de proyectos, solamente en el caso de que su jefe inmediato, ¿verdad?, le diera el visto bueno. Sin embargo, esa clausulita ha ido desapareciendo de la coordinación de investigación. Entonces, es algo que todavía yo creo que en cada consejo técnico, consejo interno, debemos de seguir luchando porque se haga, ¿no? En ningún lado, bueno, o al menos en muchas de las convocatorias que se publican para recibir apoyos, no dice que no tengas que ser técnico académico, hasta donde yo sé. Yo soy corresponsable de un PAPIT, pero se supone que un técnico no puede ser responsable de un PAPIT. Y no creo que sea una cuestión de las instituciones, sino directamente habría que verlo en PAPIT. Digo, perdón, en DGESCA, en DEGAPA. Yo creo que justo lo que planteábamos en la presentación, a partir de todas estas circunstancias que hemos venido viendo a través de todos estos años y en los últimos de manera muy intensa, efectivamente, desde los propios lineamientos y reglas de operación de un PAPIT, en lo que se refiere a los proyectos dentro de la universidad, efectivamente los técnicos académicos no podemos ser titulares. Efectivamente podemos ser corresponsables siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Sin embargo, como ahí mencionábamos, planteamos nosotros la relevancia de 3 ejes de acción. Uno de ellos es justo el trabajo que queda pendiente por realizar para efecto de que se nos considere como posibles responsables de un PAPIT en lo que se refiere a los programas que financia la UNAM. En el caso de otro tipo de proyectos, por ejemplo, en los de CONACYT, los propios lineamientos y reglas de operación de CONACYT en ningún lado acotan a que seas técnico, investigador, etcétera, porque ahí acota a las actividades que desarrollas. Y hay muchos técnicos académicos que incluso somos investigadores SNI. Y eso sería suficiente para poder postular a ese tipo de proyectos. Cabe señalar aquí que yo en lo particular me di a la tarea de explorar
y observé que hay casos en la coordinación de la investigación científica donde técnicos académicos sí han sido coordinadores de proyectos CONACYT. En el caso de la investigación científica, ahí sí, no. Yo misma hice el ejercicio de formular un proyecto, meterlo y solicitar mi carta a la Coordinación de Humanidades y no tuve respuesta por escrito. Una de ellas ni siquiera me contestaron, se pasó el tiempo y ni siquiera tuve respuesta, pese a que solicité cita con la coordinadora en ese entonces. Y posteriormente, cuando sí pude ir a preguntar, me dijeron que no, que los técnicos no podíamos. Entonces, eso es justamente lo que nosotros planteamos como actividades que quedan por hacer. Es decir, los lineamientos, si bien llevamos 20 años pugnando, etcétera, todavía quedan muchas cosas por hacer. Una cosa que yo sí mencionaría y creo que es relevante tomar en cuenta por la trascendencia y la posibilidad de impacto y de incidencia que podemos tener es lo siguiente. Desde hace 20 años no había representantes de técnicos académicos en los consejos académicos de área. Creo que nuestros colegas que nos antecedieron como representantes en el Consejo Universitario tuvieron un gran logro, y el logro es que al menos ahora haya 2 representantes de técnicos académicos ante los consejos académicos de área. ¿Por qué? Porque es ahí donde se aprueban estos lineamientos para el caso del PAPIT. Entonces, ese es un siguiente paso. Ese ya es otra actividad que hay que hacer. Si bien estamos tratando de lograr una evaluación más equitativa, que haya una representación para que nos evalúen y que nos evalúen de otra forma y que ahí nos caractericen de otra forma, ese es un paso, ese es un eje de acción. El otro es justo ahora dentro de los consejos académicos de área, que ahora sí habemos representantes y es la primera vez que hay representación, entonces ahí es donde hay que trabajar ahora para dar este siguiente paso. Entonces, creo que estos foros y estas reuniones, justo nosotros las estamos promoviendo porque creemos que parte de la fortaleza que puede tener un representante en los consejos académicos de área está en el apoyo y el mandato que le den sus representados. Entonces, es importante estar informados, es tener claro hacia dónde vamos para que en algún momento que los representantes nos acerquemos a nuestros representantes para pedir apoyo, incluso si es necesario firmar y elaborar algún documento solicitando ahora este cambio en los lineamientos del PAPIT y este cambio en esas políticas o normas o costumbres que tienen en la coordinación de humanidades y también seguramente en la coordinación de la investigación científica y en otras coordinaciones. Eso es necesario que lo solicitemos. Por supuesto que los consejos académicos de área no van a tomar la iniciativa de hacer cambios a documentos que han sido lineamientos por muchísimos años, supongo que mucho más de 20 años, Pati. Entonces, justo ahora que estamos ahí, esa es la labor de quienes llegamos a esos espacios. El primer paso y el primer logro lo obtuvieron nuestros colegas que nos antecedieron en el Consejo Universitario. Ahora el trabajo también es para quienes estamos en los consejos académicos de área, pero por supuesto que requerimos del apoyo de nuestros representados, porque en los consejos académicos de área, recordemos que hay un representante, fíjense, hay un director, el director, un representante de investigadores. En el caso de facultades hay un representante de los estudiantes, hay representante de los profesores, por cada facultad o escuela, por cada centro o instituto, mientras que de todos los centros, institutos o facultades que conforman un consejo académico de área, solamente somos 2. Y en el caso de emitir votos, solamente el titular, la representante titular, puede emitir el voto, los demás no. Estamos hablando que no tenemos ni un 1% de participación y de incidencia. Entonces esto, si lo queremos cambiar y transformar en los consejos académicos de área, a partir de la representación no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Necesitamos llevar documentos, solicitudes concretas y fundamentadas con la participación de todos.
porque aunque lo firmemos, quienes estamos aquí, no va a tener el peso que se requiere para que realmente se observe y se visibilice la necesidad de una transformación a todos esos lineamientos que, les repito, son lineamientos elaborados en los propios consejos académicos de área. No son los lineamientos del Estatuto del Personal Académico, sino son lineamientos que elabora el propio consejo en interpretación a la legislación. Entonces, esas interpretaciones tienen que ser modificadas para emitir esos lineamientos, pero definitivamente un solo representante de técnicos académicos ante aproximadamente 50 personas más no es una representación suficiente. Necesitamos buscar otra forma de participación y de solicitud para que se visibilice y se tome en cuenta, sobre todo, el número de técnicos académicos que somos. Perdón, antes de, es que yo quería que esa pregunta que falta, la que está imbricado el informe anual con el PRIDE, porque recuerdan que el PRIDE se alimenta de informes anuales, y cómo informamos el no apoyo, y luego que nos dicen, no informes docencia, tú no fuiste contratado para hacer docencia. Yo quisiera que les hablara más sobre eso el maestro Luis Torres, porque o falta otra pregunta. Sí. Es que no nos dejen ir si no les contestamos todo, nos vuelven a preguntar. Dice el maestro Luis Torres que espera otra pregunta, y sobre todo para la transmisión remota. Tal vez también, si alguien puede checar en la transmisión quienes están en línea, luego tienen preguntas. También, si alguien puede verificar por ahí, para que nos diga, por favor, si hay preguntas de las personas que están a distancia. Perdón, doctor. Hola. Bueno, gracias, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Bañuelos. Vengo del ICAT, un nombre nuevo, antes éramos del CECADET. Lo primero que se me ocurrió recordar ahorita, no tengo evidencias, pero es mi entender que no siempre los técnicos académicos quedaron excluidos de la dirección de PAPITS. Porque cuando yo entré al centro de instrumentos, entré participando en un proyecto PAPIT a cargo de mi jefe, que siempre fue técnico académico. Eso por un lado. Por otro, bueno, tengo que decir en 3 palabras que me gustó mucho cómo comenzó la presentación. En general, la presentación que hicieron. Gracias. Solo encontré un detalle al final. Es un detalle que ya habíamos visto. En este agitado mes de junio, algunos consejeros técnicos académicos se acercaron a nuestro instituto, nos comunicaron esta propuesta de lineamientos, y en una reunión que tuvimos ahí en nuestro auditorio, encontramos algo que aquí permanece, y es estos criterios de evaluación separados en suficiente, satisfactorio, sobresaliente. En ese momento mencionamos, y me voy a permitir repetirlo aquí porque pues ustedes no estuvieron en esa reunión, el asociar la evaluación al desempeño promedio, a nosotros en particular en el instituto, y hablo creo por la mayoría de mis colegas técnicos académicos, puede representarnos un riesgo. Y es que permítanme decirles que me puse a hacer unos numeritos antes de esa reunión que tuvimos, y resulta que el 96% de los técnicos académicos titulares B tienen nivel, o tenemos nivel PRIDE C o D. Y de los técnicos académicos titulares C, el 100% tiene nivel PRIDE C o D. Es decir, para nosotros la media está muy sesgada hacia arriba. En el documento que tuvimos la oportunidad de revisar, estos criterios de suficiente, satisfactorio, sobresaliente, estaban asociados a los niveles A, B y C del PRIDE. Entonces, rápidamente varios compañeros se dieron cuenta que eso casi iba a traer como consecuencia que a todos nosotros nos bajaran el nivel del PRIDE. Entonces, yo veo ahí una cabeza que está diciendo que no, pero más bien hay que evitar que eso suceda. Yo con gusto les paso estas cifras para que las tengan presentes cuando se presente la propuesta de DECAPA, que no sé si permanece en estos términos.
modificamos sí tuvimos una, ahorita no recuerdo el texto, ajá, pero... sí, escalado. Ajá. Sí, se establecía el nivel satisfactorio, gracias, y después simplemente se decía superior al anterior, y el siguiente escalafón superior al anterior, y de esa manera evitábamos el uso de la palabra promedio, que a nosotros nos representaba ese problema. Gracias. Encuentro muy pertinente lo que está planteando el doctor. Y en ese sentido, esas son aportaciones que enriquecen lo que se pueda hacer y proponer. Hasta ahora, pues nadie nos ha… Bueno, lo tuvimos en cuenta en algún momento que estuvimos reunidos con el doctor. Sin embargo, recordará también la premura del envío y todo eso, ya no nos fue posible incorporarlo. Pero yo siempre les planteo… en estas reuniones que hemos tenido, al igual que de estos foros, se va a hacer una minuta. Entonces ahí yo les pediría hacernos llegar propuestas y en la manera en que sean muy concretos, y ahora sí que yo siempre digo en blanco y negro, eso es muy útil porque así todos estamos enterados de las propuestas de todos, a nosotros lo que nos tocó y lo que nos toca a todos los que asistimos, no, repito, no es lo que estamos haciendo nosotros nada más, sino esto se va enriqueciendo de la participación de todos. Siempre hay un responsable de hacer la minuta, como en cualquier reunión, pero siempre se pone a consideración de los demás por si se nos pasó algo. Entonces creo que esto, doctor, sería muy útil si lo comparte en los foros, en los cuentas de correo, que ahí estamos todos y cada vez se van incorporando más, para que se refinen, se consideren, y bueno, si tenemos la fortuna de que nos llamen para estas reuniones, a quien vaya esté enterado de todo y lleve eso, ¿no? Pero que siempre haya un documento, digámoslo así, formal, que es el documento de todos, y que en base a eso que es de todos y que nos represente a todos, se pueda plantear en esas reuniones y en cualquier documento que se haga llegar. Entonces, yo creo muy pertinente lo que está planteando. Supongo que, digo, no somos los que estamos aquí, sino supongo que todos los que estamos aquí lo encontramos pertinente. Y les repito, si usted nos lo hace llegar, todos tendremos oportunidad de comentarlo, puntualizarlo, refinarlo sobre todo, ¿no? Para que estemos inmersos todos, ahí nos veamos representados. Gracias. Irene, perdón, la maestra Irene. Mi nombre es Irene Sánchez Gallén. Yo fui consejera técnica de la Facultad de Ciencias de 2016 a 2018. Luego ingresó el maestro José Luis Bortolini, nada más actualizando. Durante mi gestión como consejera técnica de la Facultad de Ciencias, yo participé en mucho de la elaboración de esta propuesta de lineamientos. La base principal era: reconozcan que los técnicos académicos tenemos muchas más funciones de las que nos dejan, entre comillas, presentar, decir, ¿no? Entonces, esa era la primera pauta para la modificación de los lineamientos de PRIDE. Entregamos un documento que se parece mucho a en 2017. Nada de respuesta de la DEGAPA, Secretaría General, ni nada, hasta el 19 de junio de 2018, que es cuando nos reunimos con los coordinadores de los consejos académicos de área, el director de la DEGAPA, o sea, era todos. Pensamos que nada más nos íbamos a reunir con unos, iban a recabar nuestra información e íbamos a discutir, y de repente era una asamblea resolutiva, y entonces sí nos fuimos como con mucho tiento haciendo hincapié en una de las cosas. Número uno, el técnico académico tiene una posición digamos, peligrosa en muchas instancias, no en todas, de la UNAM, en muchas dependencias. ¿Por qué? Porque está supeditado a alguien, ¿no? Y eso es algo que se tenía que reconocer, y no nada más que dijeran, sí, pues se lo firma, ¿no? O sea, siempre es bien buena onda. Pues no, está supeditado, hagan caso en eso. Porque hay un apartado en donde dice, si no se promovió en los últimos 5 años y es asociado B o C o para abajo auxiliar, entonces no tiene acceso al PRIDE-C. Y nosotros dijimos, eso no puede pasar.
O sea, hay técnicos académicos cuyo profesor o investigador o lo que sea, o las labores que se le asignan, sencillamente no lo dejan promoverse. No hay esa facilidad. Entonces, la verdad, la percepción en términos generales fue los coordinadores estaban bastante conscientes. No estoy diciendo que dijeran, sí, el técnico académico, pero sí estaban varios de ellos, en particular el coordinador de la investigación científica y el de humanidades, bien conscientes de esa situación. Entonces yo sí sugeriría que sí hiciéramos, olvídense ahorita del PRIDE, o sea, sí hiciéramos labor en ese sentido, o sea, manifestémonos, hagamos cartas, hagamos patente que estamos en una situación un poco endeble con respecto a eso, porque muchas veces no nos promovemos no porque estemos trabajando, o sea, porque no estemos trabajando, estamos trabajando, pero lo que tenemos que hacer son laminillas, ¿no? En biología así pasa, hacemos cientos de miles de laminillas y entonces, no, pues no, ¿cómo vas a hacer? Dejar de ser asociado B a ser asociado, imagínense un titular, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tiene que estar todo el mundo consciente. Yo en particular, mi pregunta era justo retomar lo que decía Miguel Ángel. Afortunadamente en el documento que se entregó el 29 de junio a varias instancias con las mejoras, los lineamientos, nuestras críticas o lineamientos, sí viene lo que dice el doctor Miguel Ángel. Claramente estamos abogando porque sea por arriba del escalón anterior, no por arriba del promedio. Ese es el documento que ahorita la DEGAPA tiene y es la que en principio probablemente filtre. Lo que sí es cierto es que aunque nos veamos amigos, no somos amigos. O sea, los técnicos académicos somos una figura. Deberíamos estar unidos en eso. Somos técnicos académicos. Pero al interior de nosotros nos estamos dividiendo. Y eso es una de las cosas que yo pediría que no lo hiciéramos. O sea, los protagonismos deben quedar fuera. Primero es defender esos lineamientos, que nos vaya lo mejor posible. La otra, hay 50,000 cosas. Eso que les comentaba, no podemos estar supeditado a alguien. La otra es no permitir que instancias externas a la UNAM se filtren en estas cosas. Estoy claramente diciendo el APA-UNAM. Entonces, uno de los técnicos académicos, representante de técnicos en el Consejo Universitario, lo que dice es, pidamos equidad académica. Si yo trabajo tanto, tengo tantos artículos, doy clases, no sé qué, pues evalúenme en términos de equidad académica. Punto. Y no, eres técnico académico, entonces no puedes dirigir un PAPIT. ¿Por qué? ¿No? Entonces, mi pregunta en particular a la mesa es, aquí la tenía yo escrita, disculpen. Ok, con respecto a estos lineamientos, Antonio había mencionado que ya se fue hacia lejos, o sea, 6 meses, ya no va a ser en octubre como querían, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si vamos tratando de unir un poquito más los esfuerzos hacia, número 1, los lineamientos, pero el otro que estamos dejando de lado es la convocatoria? Nadie ha hablado de la convocatoria, son 2 cosas. Cuando sale el PRIDE, uno es la convocatoria, lean la convocatoria, está bien fea. Nada de los lineamientos son solamente como las reglas que la comisión va a evaluar, pero la convocatoria es quién entra y quién no entra. Y dentro de la convocatoria está lo de los informes no satisfactorios. Ese es el trabajo que yo sugeriría, dado que ahorita el documento está en DEGAPA y va a pasar a consejos académicos de área, etcétera. La convocatoria es la que está horrible. Entonces deberíamos hacer una propuesta de convocatoria donde quitamos todo eso y obviamente estoy completamente de acuerdo con ustedes en rollos de tareas, labores, apoyo. No, eso, o sea, no. Esa es sería mi propuesta ya bajándola lo más que se pueda. Gracias. Muchas gracias, Irene. Yo creo que lo que nos ha planteado la profesora Irene, la maestra Irene,
pues reitera lo que hemos venido conversando acá y por supuesto que le plantearía lo mismo. Creo que los correos y las convocatorias de las reuniones son abiertas. Creo que en la medida de hacernos llegar cualquier documento de trabajo que pudiera dar inicio a la elaboración de esta propuesta para que resulte en la solicitud, pues sería súper bienvenida. Y en la medida que se envía esta lista de correos que cada vez está creciendo más, nos permite a todos refinarlo, ayudar, plantear, y creo que eso justo nos ayuda a esta unidad que planteas, que es muy pertinente y útil. Entonces, miren, yo les plantearía, sí, Irene. Ok, entonces te prometo que la vamos a retomar. Yo creo tenerla, y si no, quien la tenga, digo. Lo importante es que la haga llegar. Entonces, pongámosla ahí para que todos la miremos, podamos trabajarla y pues de inmediato, ¿no? Aquí creo que en algo, aunque nuestros colegas quienes no han participado, pero supongo que coinciden con nosotros, es la utilidad de armar propuestas y de armar solicitudes de manera conjunta, integrada, como bien lo planteas, y sobre todo con el conocimiento de todos, ¿no? Porque no es el trabajo de unos, sino es el trabajo de todos, porque además a todos nos va a afectar o nos está afectando. Entonces creo que eso, si les parece, de manera concreta lo que planteaba Irene, igual que aquí el doctor Bañuelos, hacer llegar eso en la medida de lo posible y pues trabajarlo. La dinámica que hemos venido teniendo es que se convoca a reuniones en la medida que hay cuestiones que trabajar, no tiene caso reunirnos nada más para saludarnos. Entonces, si se pone esto ahí, seguro que entre todos podemos acordar una próxima reunión, trabajarlo juntos, llegar con algo más trabajado posible y consensuado también para que tampoco sean reuniones de horas, y creo que eso saldría bien. Entonces, me parece que ahorita tenemos como 2 actividades en puerta. Más urgente lo que acaba de plantear Irene, que es esta cuestión de la convocatoria, y lo siguiente sería, creo que, el asunto de los proyectos, ¿no? De la participación, y qué bueno que el doctor Bañuelos nos dice que en algún momento sí hubo esta participación, porque eso sirve como precedente, ¿no? Entonces, rescatar eso para también plantearlo. Y me parece lo otro que decías, Irene, sobre esto que está incorporado en la otra solicitud, me parece que no hace daño hacer varias propuestas, en tanto si una no lleva algo, como ya tú lo planteabas, pues la otra sí. Entonces, pues qué bueno, porque así estarán los documentos en la mesa en el momento en que haya que conversar, dialogar, acordar, etcétera. Y ya las autoridades tendrán conocimiento de todas estas cuestiones que nos aquejan. Creo que un punto muy relevante para ver la unidad de los técnicos académicos es que tú bien decías, Irene, las propuestas son muy similares, hay cosas puntuales, breves, y eso habla de, si no una unidad, sí habla de una preocupación y un posicionamiento, una postura de los técnicos académicos de esta universidad consensuada, ¿no? Entonces creo que eso es un punto a nuestro favor, y que lejos de hablar de una falta de unidad, habla de una postura unificada de los técnicos académicos de la universidad, ¿no? Eso diría yo. No sé si tengan algo más o si haya otra pregunta. Rubén, maestro Rubén. Ya, perdónenme si me equivoco con los grados y demás, pero… ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén Gaviño. Me desempeño en el Instituto de Química y yo estoy participando en estas acciones hace 2 años, que es a partir de cuando empieza a haber consejeros técnicos en los consejos académicos de área. Entonces estoy en Biología, Química y Salud. Yo también asistí a aquella reunión del 19 de junio, y tanto en esa como en la reunión de ayer del CAPQUIS, yo soy muy reiterativo en 2 cosas que me parecen fundamentales para que mejorara lineamientos y convocatoria. Igual en la convocatoria también vale la pena que estuviera expresado ahí, que es
que buena parte de nuestra evaluación debería estar totalmente fundamentada en nuestro informe de actividades, que en su momento fue ya sancionado por nuestro Consejo Interno, Consejo Técnico. Y la otra es que por casualidad llegó a mis manos una carta del abogado general que le dirigía al director de DEGAPA, todavía en época del doctor Narro, en la que el abogado expresaba que la función del director, a la persona en la que él delegara la función, era cotejar que la información que el técnico estaba dando para ser evaluado correspondía a la verdad. O sea, tengo un artículo como coautor, participé, di dos materias al semestre, lo que fuera. Pero que no debería ir más allá en el sentido de no emitir una carta de opinión ni favorable ni desfavorable, porque hay veces que también las opiniones favorables darían como resultado niveles de PRIDE mayores a las que la persona merita. Porque eso pasa muy frecuentemente. A mí me ocurrió, y cuando yo además en mi proceso de inconformidad de mi nivel de PRIDE que me otorgaron en esa ocasión, pedí ver esa carta, me dijeron que esa carta yo no la podía ver porque era exclusiva para la comisión evaluadora. Bueno, si esa carta de alguna forma está diciendo en qué cosas falla un técnico académico, ¿por qué no dejársela ver? Quizá de esa forma aprenda y mejore su desempeño en el periodo que quiera ser evaluado para lo que fuera, ¿no? Incluso por una promoción. Entonces esa parte es totalmente incongruente y entonces nuevamente informe de actividades y la no mano negra de la autoridad para las evaluaciones del técnico. ¿Quién sabe cuándo vaya a salir esto? ¿Quién sabe si lo incluyan literalmente? Si les interesa, les doy el oficio del abogado general, igual alguien lo puede necesitar algún día y lo puede usar. Este documento existió y aunque no genera jurisprudencia muchísimas cosas en nuestro país, porque es el caso particular de aquella persona, pues podría servir para hacer alguna cosa en beneficio nuestro. Principalmente esas eran las dos ideas. Dentro de ceder o no ceder algunas cosas que la autoridad no va a decir, sí, aquí está la puerta abierta, pásenle con todo lo que quieran. Si nos acaban de mencionar los compañeros de la mesa que hay actividades de técnicos que sí forman parte de apoyo porque forman parte de una sección. Entonces quizá la autoridad de ahí se tome y diga, pues la palabra apoyo tiene por qué seguir ahí. Yo en la reunión del CAPQUIS de ayer sí mencioné, yo cambiaría que incluyan en serio tomar en cuenta los informes de actividades y la no mano negra de la autoridad y dejaría la palabra apoyo. A mí se me hacen más importantes estas dos cosas que quitar y luchar porque quitaran la palabra apoyo. Gracias. Yo quisiera comentar en ese sentido de la cuestión de apoyo. Si se sigue manteniendo la cuestión de la palabra apoyo, se van a presentar situaciones que yo las he vivido de manera cotidiana cuando se trata de defender los casos de promoción o los informes de actividades de que tienen algunas observaciones, es de que los directores, y de hecho la Comisión de Asuntos Académicos dice, es que las actividades son de apoyo de este técnico académico y no está dentro de sus funciones dar clases, y menos fuera de la universidad. Si es una escuela fuera de la universidad, ¿cómo va a estar dando clases fuera de la universidad? No puede dirigir tesistas, tiene que ser fuera de su horario de trabajo. Si por ahí dentro de las actividades que tiene encomendadas le da tiempo, lo puede hacer. Aun cuando yo he argumentado de que en un momento dado el técnico académico está cumpliendo todas las funciones para las cuales fue contratada y tiene todavía el empuje y el entusiasmo para hacer otro tipo de actividades, porque se le va a restringir, pero no. Entonces le tiene que pedir permiso a su jefe inmediato y después al Consejo Interno. Si el Consejo Interno le aprueba que puede hacer otro tipo de actividades aparte de las de apoyo para las cuales fue contratado, entonces posiblemente pueda realizar otras actividades. Y obviamente esas otras actividades extras normalmente no son tomadas tan fuertemente como vendrían siendo lo que dicen
las actividades técnicas para las cuales fue uno contratado. La experiencia, yo creo que la mayoría de nosotros es de que cuando entregamos un informe de actividades, si empezamos a poner participación en publicaciones o coautoría o cuestiones de ese tipo, no. Tú primero ponme cuáles son las actividades técnicas y ya lo demás en segundo término. Y yo creo que eso va muy ligado con la palabra apoyo. O sea, y yo sí estaría de acuerdo en que la palabra nos ha afectado mucho y de hecho nos pone en un nivel muy por afuera, o nos ven muy por afuera del ámbito académico, cuando la mayoría de nosotros tenemos una preparación académica y la tenemos que defender. ¿Sí? Gracias. Pati. Siento yo por primera vez la diversidad, digamos, de las evaluaciones en cada institución. Yo creo que deberíamos de considerar qué es lo que cada institución, quizá por área, no sé, qué ha sido lo mejor. Como nosotros ya no necesitamos que nos firmen eso, quedamos en un acuerdo que nadie de los técnicos va a aceptar lo del apoyo ni lo de la carta, que sean los lo que decía el profesor, el informe anual, etcétera. O sea, ¿qué hemos logrado en ciertos lugares de distintas maneras? Y eso tratar de que se generalice quizá por área, y es lo que creo que no tenemos nadie claro. Esto de que si en algunos sí son responsables de proyectos PAPIT, que se utilice en esos términos por parte de los que no lo han logrado, lo que decía el profesor. Ese tipo de argumentos oficiales, quizá por área, habría que hacer una lista de qué hemos logrado en distintos lugares y instrumentarlos argumentando en otros. Y quizá con eso generalizarlo en todas las cosas. Pero una cosa importante, creo que es fundamental quitar el apoyo. Entre los técnicos, hasta mentalmente, digamos, para los viejos, y más hacia los investigadores en este caso, también. Creo que y esto es la idea de generalizar cuál ha sido las experiencias y hasta dónde hemos logrado. Si quitamos esto, creo que avanzaríamos bastante. Sí, Isabel, Luis tiene, ahora sí tiene respuesta para eso. Pasaron. Igual que a otros compañeros, yo también estoy ahorita en un PAPIT. No es una gran concesión que nos lo hayan permitido poquito a poquito, porque en mi dependencia en particular tienen interés de que esto suceda para que el instituto diga que tiene muchos recursos, ¿no? Entonces, de esa forma, si alguno que otro técnico, 3, 4, consiguen ese tipo de ingresos de dineros adicionales, pues es bueno, ¿no? Pero no es porque nos estén haciendo un favor. También como otra cosa que he empezado a tener una pequeña variante, y quizá, no sé si esté usando en otros consejos, pero en el CAPQUI sí, es la segunda vez que en una comisión revisora de PRIDE me están incluyendo. Entonces, bueno, ahí ya hay algo más. Los comentarios en los informes de trabajo por parte del área de investigación del CETIC han sido muy duros de muchos años para acá, ¿no? O sea, y ahí también viene muy influenciado por las autoridades de la dependencia. A mí en una ocasión me dijeron, el comentario fue, cumpla íntegramente con su plan de trabajo. Y me salió peor haber preguntado que en qué consistía cumplir íntegramente con mi plan de trabajo, porque consistía en hacerlo en mi lugar de trabajo, cumpliendo con mi horario de trabajo y entregando a tiempo mi informe de actividades. Eso se quedó, ¿eh? Eso fue suficiente para que mi PRIDE pues, que quedara en B esa vez. Y eso es gravísimo, esos comentarios en los informes anuales. Yo ya tengo 33 años aquí, maestra. Si la palabra apoyo se quedara, no sería algo que a mí me agraviara, ni la tengo yo aquí tatuada como algo que me limite para hacer cosas, ¿eh? De veras, es un ceder y dar, porque si la autoridad dice, yo quiero que la palabra apoyo siga, no se va a mover nada. Gracias.
Rubén, yo nada más una preguntita. No entendí si estás como responsable de un proyecto PAPIT. He estado como responsable y yo estoy como corresponsable. Gracias, Rubén. Sí, Luis. Bueno, pues voy a empezar por lo último. Por el apoyo. Yo creo que Irene, que me acompañó en esa experiencia en la SECU, en el 2002 empezamos. Claro, 2002. Sabe muy bien de la lucha que se ha dado para tratar de borrar de esta universidad esta concepción estamental que todavía en muchos ámbitos trasluce. En el caso de los técnicos académicos, pues bueno, éramos 2 ahí en la SECU de un total de 48. Y digo, la palabra apoyo puede ser totalmente inofensiva, pero acuérdense del término solidaridad que envileció una administración de este país. O sea, una palabra tan bonita además como solidaridad, el significado que tuvo para el gobierno de Salinas. Yo por eso digo que en este uso del lenguaje hay una violencia en el trasfondo, y la violencia radica precisamente en este significado del apoyo como subordinación. Puede ser una palabra muy bonita. Yo les decía en una reunión pasada, pues yo apoyo a mi mamá desde que mi papá murió. Ahí apoyo está usado de una manera honorable, noble, ¿no? Pero acá no. Entonces, por más que el término parezca insignificante, inofensivo, yo sí creo que es una batalla que tenemos que concluir. Luego, alguna compañera preguntaba por si hay intención de modificar el CIA. Perdón, esto es solo para humanidades porque en la coordinación de la investigación científica no tiene algo parecido. Pero es el informe anual. Pero nosotros sí cargamos el informe anual en un formato, y de ese formato han desaparecido cosas, ha mejorado de alguna manera, y pensamos que todavía puede mejorar mucho más. Si quitamos ese rubro que dice otras actividades o actividades que no caben en los rubros que tiene el formato, digo, eso sería un avance, ¿no? Lo vamos a plantear porque está relacionado con la discusión de los lineamientos, que se especifique la actividad que antes ponía yo en otras actividades, porque esas no las toman en cuenta. Por ejemplo, la corresponsabilidad en proyectos. Yo tuve un proyecto CONACYT, fui corresponsable del proyecto CONACYT, siendo bachiller, no tenía que ser doctor. Pero no lo puedes poner porque el formato no da. Luego, Humanindex, relacionado también con todo esto. Esto solo en humanidades se da, es como otro mundo, pero debiéramos pugnar porque se dieran los dos mundos, al menos los dos subsistemas que tiene esta universidad de investigación, de la investigación científica y de humanidades, que es el Humanindex. Es donde vamos a registrar nuestros productos académicos, ¿no? Igual que sucede ya con los investigadores desde hace mucho tiempo, porque esos productos académicos no aparecen en ningún lado. Si ustedes ven cómo los informamos, y cuando nosotros nos enfrentamos al vaciado, que es el resumen que tienen las comisiones, ya no aparecen los títulos de las ponencias, los títulos de los artículos, nada más dice artículo. Entonces, ¿qué gana? Fue la pregunta de Luis Barba. ¿Qué gana la universidad ignorando los productos de los técnicos académicos en humanidades? Pues nada, igual que les preguntaría, ¿qué gana la universidad ignorando los trabajos científicos que han producido técnicos académicos en el rubro de la investigación científica? ¿Qué gana? ¿Tendría un mejor posicionamiento en el ranking? Quizá. Sobre la convocatoria, creo que tiene razón Irene. Nada más que la convocatoria ya va a ser palo dado. O sea, esa no nos la van a poner a consideración. Lo que hay que hacer fue lo que hicimos en el 14.
vemos que sale la convocatoria e inmediatamente levantarnos e ir a pedir audiencia, no con DEGAPA. DEGAPA no es una autoridad universitaria. Hay que irla a pedir con el secretario general de menos. De menos. Yo creo que sí tenemos que estar muy atentos, ¿cierto?, a la expedición de la convocatoria e inmediatamente convocar a una reunión, no sé, y proceder. Luego, la preocupación porque los lineamientos generales no precisan adecuadamente los conceptos de suficiente, sobresaliente, excepcional, en fin. Sí, comparto la preocupación en parte, pero recordemos que estos son lineamientos generales. Cada consejo técnico, interno o asesor va a configurar sus criterios específicos. Y el caso que planteaba el ingeniero, creo que es un buen ejemplo de cómo hay lugares en donde tienen que construirse criterios específicos que hagan caso a la realidad del instituto, del centro o de la facultad, y que no se atengan a otros criterios, que tengan esa singularidad. Creo que podría solucionarse desde arriba, cierto, pero esas definiciones va a ser muy difícil de moldearlas, creo yo, frente a la autoridad. Entonces, pugnemos desde ahora, desde esta convocatoria que viene, por esos criterios específicos en nuestras respectivas entidades. Y por participar ahí tenemos consejeros, representantes. Entonces hagámosles llegar esas inquietudes y que se construyan esos criterios para cuando vengan los lineamientos, que seguramente por cómo va la universidad no vendrán en un buen rato. Sobre la carta del jefe, otra de los síntomas de la visión estamental que tenemos en la universidad. O sea, me regresa a los tiempos de la encomienda, de veras, porque parece que necesitamos de un tutor. Y no, en el claustro académico para la reforma del EPA, donde yo participé también, lo primero que hicimos fue declarar que ninguna figura está por encima de otra. Tere, ¿te acuerdas? Muy bien. Ninguna figura está por encima o debe de estar por encima de otra. De modo que son figuras independientes cada una. Sobre los proyectos, yo creo que es importante tomar en consideración la diversidad de nuestra universidad. Sí está bien, estamos preocupados por los proyectos PAPIT, pero también hay que preocuparse por los PAPIME y por los Infocap. Acuérdense que también el bachillerato tiene problemas. Hace un rato, unas horas, una compañera escribió preguntándonos que si era legítimo que su jefe le dijera que si quería hacer o participar en un proyecto PAPIME, que lo hiciera fuera de su jornada de trabajo. Háganme el favor. No es posible. Entonces, defendamos nuestro derecho a participar en esos proyectos en condiciones de equidad con las demás figuras. Pidamos que en todo caso se reabran los resultados que tuvo el claustro académico para la reforma del EPA, porque ahí van a encontrar que ya no nos llamamos, que el plural, el término incluyente para denominar al académico es académicos, nada más. Y para terminar, lo que dice la legislación sobre la integración de comisiones dictaminadoras. Ahí hay una interpretación de la legislación, porque se quitó la palabra preferentemente y ya va a secas, van a ser investigadores y profesores. Bueno, esa es una falta, es casi un delito, porque está pasándose por el arco del triunfo la legislación. Hay un principio jurídico que dice, donde el legislador no distingue, el intérprete no debe distinguir.
Entonces, están en falta clara. Ya, gracias. Muchas gracias. Sí, Rubén. Lo que acabas de mencionar, maestro, de que sí puedes tener tu proyecto, pero hazlo fuera de tus horas de trabajo. A nosotros nos piden que informemos si vamos a tener un grupo en el semestre y que modifiquemos nuestro horario de trabajo, porque si mi clase es de 9 a 10:30, entonces yo tengo que quedarme de 7 de la noche a 9:30 para completar mi horario. Eso no debería ser. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna participación? Sí. Buenas tardes, yo soy Neptalí Rojas, vengo del Instituto de Ingeniería. Apenas este año estoy como representante de técnicos académicos de esa institución. Y bueno, nosotros ahorita estamos modificando un poco la evaluación que hemos tenido durante varios años. Y bueno, antes teníamos 5 perfiles, ahora nos están tratando de restringir a 3, pero entre ellos pues se maneja el apoyo a la investigación, el apoyo directo, el apoyo indirecto y lo que ya nos comentaba la doctora, actividades de investigación. Pero bueno, en nuestro caso esas actividades de investigación es casi ser investigadores y sí nos permiten dirigir proyectos, pero de cualquier forma estamos con restricciones. A mí me gustaría conocer qué otros perfiles se manejan en otras instituciones antes de que esto sea oficial para nosotros y para nuestra evaluación. Y por otro lado, yo también concuerdo con la doctora Irene en cuestión de que hay que unirnos y si hay 2 documentos hay que analizar hasta dónde convergen y lo que sea diferente, seguirlo discutiendo para que vean nuestra unión y no nos vean, pues ahora sí como ovejas descarriadas y podamos lograr nuestros objetivos comunes. Muchas gracias. Yo propongo, si les parece, para la profesora Neptalí, ella nos está pidiendo que le hagamos saber otras figuras para efecto creo que eso es urgente porque ella está en pleno proceso, entonces tal vez si nos dice su correo para quien quiera hacerle llegar eso de inmediato, porque eso creo que urge. Ah, muy bien. Bueno, yo le digo a Pedro, y en mi caso yo le paso lo que tenemos en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. Gracias. Tenemos todavía 2 intervenciones, pero ya pasa el tiempo, entonces no sé si quieran seguir tomando las 2. A ver, ¿os damos mira, conclusiones? Isabel, yo, si les parece, yo no tomaría en cuenta el tiempo si quienes están aquí quieren quedarse. Bueno, yo creo que no tenemos por qué limitar. Muy breve, gracias. Es sobre regresando, ya que lo tocó acá el compañero, los criterios de evaluación en estos términos de suficiente, satisfactorio, etcétera. La palabra promedio, no lo vean algo como, es que solo les pasa a los del ICAT. La consecuencia puede ser muy clara. Imagínense que si todos los técnicos académicos de la noche a la mañana redoblan su productividad, no va a pasar, todos van a quedar en PRI de B. Eso no le conviene a las dependencias, a los técnicos académicos, ni a la universidad. Ese es el riesgo. Gracias. Gracias. No. ¿Alguien más quiere participar? ¿No? Yo nada más quiero comentar algo sobre también pensaban las distinciones, ¿no? Y también es muy claro que las distinciones, si no hay una especificidad para técnicos académicos, uno no puede concursar en ninguna distinción donde abra para académicos. Es muy claro, por ejemplo, para el reconocimiento Sor Juana, si uno participa con un profesor nunca va a ganar, porque los perfiles son diferentes. Entonces, lo que es importante es que hagan un premio para técnicos académicos o para técnicas académicas y otro premio para profesoras, porque si no, nunca vamos a poder nosotros ser reconocidas aunque tengamos muy buen perfil, porque el perfil es diferente. Simplemente no nos dejan tener tesis y entonces nosotros no podríamos entrar. La profesora tiene 10 estudiantes y ya desde ahí nosotros ya perdimos, ¿no? Entonces es importante que sí se pugne, a lo mejor a nivel de consejo universitario, que los premios sean para ambas figuras, porque somos figuras completamente diferentes. Entonces sí es importante que eso se mantenga para que incluso ese premio de Sor Juana, cuando uno le dice a los técnicos, dice, no, pero es para profesores solamente.
Alguna vez lo discutí con una profesora de ahí del Consejo Técnico y me dijo, no, es que Juan Ramón lo hizo solo para profesoras. ¿Y por qué Juan Ramón eso lo hubiera puesto ahí, no? No puso profesor. Entonces, sí creo que esas cosas, por lo que decían un poco de la mentalidad, nos queda la idea de que no, de que eso no lo merecemos, no lo vamos a competir, nunca lo vamos a hacer. Y sí es importante que tengamos esa idea de las distinciones que deben de ser concretamente para técnicos académicos, porque si no, los perfiles nunca vamos a poder tener un perfil superior al de un profesor, por todas las limitaciones. Nada más ahí, si me permiten, por favor, he tomado ya 4 puntos relevantes, creo que son en los que hemos coincidido, y yo nuevamente, Isabel, llamaría a este asunto, enviar propuestas en blanco y negro, mínimas que sean, simplemente la idea, pero creo que eso es importante para tener algo de base para empezar a trabajar y refinarlo, porque, bueno, la experiencia que hemos tenido durante todas estas reuniones es justo que siempre todos tenemos algún caso, alguna circunstancia. Eso es parte de los antecedentes que vimos y creo que si a cada uno nos preguntasen, todos tendríamos alguna experiencia vivida en esta situación. Entonces, yo llamo nuevamente a tomar en consideración esto. Por favor, todo esto que están planteando, además de que aquí es espacio para conversarlo, pero también hacer llegar propuestas para que, les decía, tenemos 3 ejes de acción, pero no quiere decir que esta reunión es para los lineamientos y ahí nos vamos a estacionar. Hay mucho que hacer, pero hay que irlo trabajando y preparando. Entonces, yo les recomendaría eso. Perdón, Pedro. Sí, nada más, en cuanto a la pregunta que hace la maestra Neftalí de las figuras y demás que enviásemos, es muy complicado porque cada dependencia va a presentar su problemática propia. Y de hecho, en el caso del Instituto de Biología, son cuando se ha tratado, de hecho se está también viendo los criterios de evaluación para lo del ingreso, promoción, definitividad, se están viendo que hay casos muy particulares en el instituto y de hecho hasta para nosotros mismos nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces ahí yo ahí es donde insisto, que es donde es importante que cuando se hacen estas comisiones para evaluar el trabajo del técnico académico, es donde estén presentes los técnicos académicos en este sentido. Ahora, la manera como funciona cada una de las dependencias de la UNAM, parece que tenemos de muchas universidades dentro de la misma universidad. Mencionaba la maestra Isabel respecto a lo del premio Sor Juana en algunos centros de investigación, institutos, es un año una técnica, un año una investigadora. Y todo eso depende de a qué acuerdo haya llegado el consejo interno para la designación. Por eso es muy difícil unificar. Y yo insistiría que ahí es donde tendríamos que seguir pidiendo nuestra participación en distintos cuerpos colegiados y en las comisiones evaluadoras, de tal suerte que se escuche y se sienta la opinión de la figura del técnico académico. Sí, gracias. José Luis. Sí, gracias, profesor. Yo vengo de la Facultad de Ciencias. Has insistido en que te enviemos ideas y yo creo que existe entonces en este momento la necesidad de hacer una organización. Tenemos representantes en A, en B, en C, pero creo que sí tenemos que hacer una organización para conformar una mesa directiva y no estemos divagando en algún sentido, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer una reunión en donde tengamos la necesidad de convocar a la mayoría de los técnicos académicos para conformar una mesa directiva en donde podamos concentrar ideas, propuestas, problemática incluso, porque sí, corremos riesgos si no hacemos una mesa directiva. Claro. Bueno, yo al respecto diría que también corremos riesgos si tenemos una mesa directiva. Entonces, yo lo tomaría con mucho cuidado. Hasta ahora, como hemos trabajado, no es que me envíen a mí, no soy yo. Hoy me tocó aquí, pero no soy yo ni somos uno de todos los que estamos aquí. Como hemos venido trabajando, es justo todo transparente, todos trabajan, aportan y se trabaja entre todos. Particularmente ha habido ya la propuesta de que haya algún tipo de organización. De igual forma, siempre hemos
al menos los que hemos estado presentes en las reuniones donde se ha planteado, siempre hemos solicitado que haya alguna idea de base, lo cual sigue siendo esa la propuesta. Y yo creo que también que haya una mesa directiva es mucho riesgo. Creo que es más riesgo que el que trabajemos de manera colaborativa. Creo que también es aprender a trabajar de una manera diferente. No podemos estar sujetos, porque entonces caemos en lo mismo que estamos conversando, ¿no? No podemos caer ni estar sujetos a lo que la mesa directiva dice, o al momento en que la mesa directiva puede reunirse, o a lo que la mesa directiva emita. Entonces, hasta ahora, como hemos trabajado, es que la mesa directiva somos todos. Todos nos dirigimos, todos nos reunimos, todos aportamos, todos conversamos, todo con el máximo posibilidad de coherencia, de cohesión y sobre todo de confianza, ¿no? Entonces, así es como venimos trabajando. Creo que nos ha resultado bien. Igual que ahora estamos aquí unos, en el momento en que haya alguna propuesta y se vaya trabajando, y quien quiera participar y venir para acá también. Entonces, yo eso plantearía también, pero nada está aquí excluido, justo en congruencia a lo que estoy planteando. Cualquier cosa que se plantee la vemos entre todos, y por supuesto que lo que se decida entre todos, eso es lo que va a prevalecer, y creo que todos también en este ánimo de confianza, de respeto y sobre todo de cuidar la situación y la mejora de la situación de los técnicos académicos, pues será bienvenida y respetada y acatada por todos, ¿no? Entonces, también eso lo dejo ahí, y ya tengo un nuevo punto aquí en la lista, ¿eh? Y estos puntos ahora, como a mí me tocó estar acá, los estoy tomando, pero les repito, irá en la minuta, y de ahí quien quiera ir aportando, todo va a estar ahí de manera transparente. ¿Alguien más tiene alguna? Sí, profesor. Nada más abordando el tema que acaba de abordar el ingeniero, creo que es importante recordar que se hizo ya una propuesta, pero que estamos esperando más propuestas para la configuración de una organización de técnicos académicos, pero se abandonó por un rato. Entonces retomarla no estaría mal, y plantearnos el ejercicio de la posibilidad de hacer eso. Pero por otro lado, yo quisiera pedirles que estuviéramos muy en comunicación por los tiempos y esto que está viviendo la universidad, porque es muy probable que tengamos acontecimientos imprevisibles desde ahorita, pero que pueden definirse esta semana. Entonces, que estemos pendientes y que veamos la forma de mantener la comunicación. Puede que nos sorprendan la expedición de la convocatoria en circunstancias distintas a las que estamos hoy. Acabo de regresar de una reunión del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y hay escenarios verdaderamente, algunos muy catastrofistas. Entonces, que no nos tome de sorpresa. Gracias. Muy bien. Una solicitud, por favor. Les hablo de esta lista de correos a donde hacemos llegar todo. Si a alguno de los que están aquí o de los que están en línea no le están llegando toda esta información, les pido por favor que antes de irse nos pasen para incorporarlos a esa lista, y cualquiera de las propuestas que estoy segura van a llegar en breve, tengan posibilidad de verla y de participar todos, por favor. Perdón, ¿hay alguien más que quiere aportar algo? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho. No sé si alguien de quienes están en línea tenía alguna pregunta, participación. No me gustaría que los dejásemos sin atención. En todo caso, les pido por favor a quienes están en línea que pudieran mandar sus preguntas o comentarios al correo para que todos los conozcamos, y en la medida de lo posible quienes tenemos información podamos atenderles. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.